Hablar hoy de accidentes laborales, hay un número muy fuerte que nos golpea como sociedad, 31 accidentes, en realidad 31 fallecidos en 32 semanas. El último caso fue reciente, ocurrido en el día de ayer, un arquitecto en una obra. Vamos al informe. La víctima de 58 años murió tras caer de la azotea de un edificio de 5 pisos que está en la etapa final de construcción. La obra está ubicada en las calles General Urquiza y Presidente Giró. Los testigos narraban a Telemundo que el profesional estaba realizando el relevamiento de los trabajos junto a otros 2 obreros. Cuando se acercó a la cornisa, se resbaló y cayó al vacío. La información primaria indica que no tenía colocado ningún elemento de seguridad. En el lugar trabajó personal de policía científica, mientras que la fiscal de flagrancia de 14º turno, Viviana Maqueira, supervisó las pericias realizadas en el lugar. Un equipo técnico del Ministerio de Trabajo también realizó una inspección para determinar qué tipo de medidas de seguridad se adoptaron en esa obra. La muerte de este miércoles surge una semana después que otro trabajador de 66 años muriera en otro accidente laboral ocurrido en una casa del barrio La Teja. En este caso, el obrero tampoco contaba con ninguna medida de seguridad. Bueno, prevención es la palabra en estos casos, también responsabilidad de los trabajadores, de los empresarios. La mayoría de los accidentes laborales se producen por caída en altura. Hay un número también de accidentes laborales importantes vinculados al tránsito. Estamos hablando de delivery, fundamentalmente en moto, pero hay un tema vinculado a la responsabilidad, al uso también de los elementos necesarios y también a los controles, ¿no? Comienzo contigo, Marta. Sí, a ver, yo creo que hay que separar lo que son los accidentes de las motos de los accidentes en las obras. Las obras tienen que tener permisos, técnico prevencionista y demás, y uno sabe que cuando trabaja en altura tiene que usar ciertos elementos. En el último accidente me llama la atención porque es justamente el arquitecto, que es el director de obra, que sabe o sabía qué elementos tenía que usar. No sé qué habrá pasado, por qué no se los puso. Pero me parece que el rol del capataz, no en el caso del arquitecto, ¿no? A decirle a los funcionarios, bueno, vos vas a subir en altura, tenés que usar los implementos de seguridad. No los vas a usar, no subís. Y se acabó. ¿Por qué? Porque te estoy cuidando la vida. Lamentablemente estas cosas pasan. Obviamente que el Estado tendría que tener inspecciones y verificar que los elementos de seguridad, pero en realidad es que no podés tener todos los funcionarios estatales que necesitarías para verificar que la gente no se porte como niños chicos. Esto a mí no me va a pasar. Porque eso es lo que está de fondo. La sensación de a mí no me va a pasar porque yo tengo años en esto. Entonces, me parece que habría que ser un poco más rígido, en este caso el capataz de la obra o el que esté allí a cargo. No, mirá, vas a subir, ponete los elementos. No te pones los elementos, no subís, te vas para tu casa. Liso y llano. En el caso del profesional no sé qué pasó. En los accidentes de moto tenemos 3 problemas. La gran mayoría de los que trabajan haciendo deliveries no son uruguayos. Por ende, quizás no estén empapados de la normativa. Habría que evaluarlo. Segundo, el otro problema es que ellos tienen unos tiempos que les controlan y en base a eso les pagan. Entonces, bueno, habría que ver ese incentivo por tiempo de entrega de que no vaya en detrimento de su integridad física, porque si no los estás exponiendo a que ellos manejen de forma arriesgada, arriba de la vereda, a contramano o a velocidad gran, para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, bueno, ahí habría que sentarse con las empresas. Señores, ¿qué están pidiendo en una Montevideo donde hay un montón de tránsito, donde a veces circular por algunas calles lleva demoras? Señores, seamos racionales. Y lo tercero es exigir que tengan la documentación y los elementos de seguridad, casco, etcétera, adecuados. Pero creo que son 2 problemas bien diferentes. Bien, vamos a escuchar a Valentina Arlegui, que en la anterior administración estuvo en el Ministerio de Trabajo y seguramente sobre estos temas, Valentina, tenés una expertise interesante, ¿no? Bueno, a ver, obviamente que genera mucho dolor lo que pasó ayer y también ese alto número de accidentes con resultado muerte, porque en realidad accidentes hubo mucho más. Yo creo que si bien la labor que lleva a cabo el Ministerio es doble, digamos, es actuar en la inspección en sí, tanto preventivo como cuando pasan las cosas, que veíamos la foto de las inspectoras que fueron al momento al lugar, pero también el Ministerio es una tarea que es muy buena, que es de prevención.
¿no? Donde se hacen reuniones tripartitas de seguridad y salud con las empresas, con diferentes grupos de actividad. Acá, obviamente, el 33% de los accidentes se dieron en lo que es la construcción, que tal vez, obviamente, es una de las actividades con más riesgo. Yo creo que es bien importante trabajar en el cambio cultural que hay que tener justamente con el uso de los elementos de protección. Lo que decía Marta sucede, muchas veces los capataces marcan esa exigencia de utilizarlos y muchas veces se les escapan porque obviamente es más gente la que está y es imposible controlar todo porque si no los accidentes no pasarían. Ayer lamentablemente la persona que falleció sabía perfectamente todo lo que tenía que usar y bueno, por determinadas cosas que obviamente se van a investigar y se dirán, no las tenía puestas. Entonces yo creo que hay un cambio cultural importante al que apuntar de que también conociendo los riesgos de las actividades, que a veces la gente en general no lo conoce, pero en definitiva digo, la tarea que hace el Ministerio es bien importante ahí. Hay que seguir en lo que es el control y lo que es la prevención. Virginia. Bueno, obviamente primero tremendo lo que pasó ayer. La verdad que fue una noticia que nos dejó a todos impactados. Yo creo que el aumento significativo, que es lo que está puesto sobre la mesa, marca que se bajó la percepción del riesgo, porque esto no es un tema que afecte a toda la sociedad, en el sentido de que esto es un rubro específico y que a quienes están involucrados es a quienes afecta directamente, que son los trabajadores de ese rubro, que son los que conocen cuáles son los riesgos y conocen cuáles son los mecanismos de prevención que tienen. Entonces, es un problema que está muy acotado a un determinado grupo de personas. Evidentemente, hay una baja del riesgo, hay una baja de la percepción del riesgo en el ejercicio de la tarea o de la profesión que se cumpla, que hace que se lleven a tener descuidos o no utilizarse los mecanismos. Y es importante ahí, a mí me parece que eso es el camino que hay que transitar, es el espíritu general que surgió desde esta alerta y con el caso de ayer, en donde empresarios, trabajadores y Estado están dispuestos a sentarse y pensar estrategias que permitan cómo empezar a transitar de nuevo en aumentar esa percepción del riesgo para que tanto los trabajadores estén dispuestos y piensen en su seguridad primero y poder utilizarlos, y también que las empresas puedan controlar mejor y darle los elementos a todos los trabajadores y que el Ministerio cumpla su rol controlando que las otras dos partes hagan lo que tienen que hacer. Leo, ¿coincidís que es un tema de controles, de prevención? Sí, a mí en realidad es bastante sorprendente para mí el número, que es muy excesivo de muertes. Obviamente accidentes deben haber muchos más, pero tan graves realmente me sorprende y me gustaría saber, obviamente se debe investigar eso, hasta qué punto son obreros que de repente tienen una percepción del riesgo distinta, dicen no me pongo esto, o son obras que no tienen, por ejemplo. Habría que ver eso porque ahí estaría obviamente los patrones en un... Igual el 33% de estos 32 son en construcción, el resto, el 54% era industria y comercio, o sea, sí, está variado. Ese tema de los deliveries es todo un tema. Sí. Es todo un tema. En algún momento se hicieron capacitaciones, no sé si siguen las capacitaciones. Se hacen con INEFOP también. Pero claramente uno lo ve en la ciudad de que suben a la vereda, pasan con roja, o sea... Te pasan por la derecha. Claro. Pasan por cualquier lado porque les pagan más. Claro. El problema es que del otro lado hay un algoritmo que a veces maneja minutos que no son reales con el tránsito en Montevideo, que todos sabemos las horas, etcétera, y obviamente la puntuación va relacionada a lo rápido que llegue. Pero lo que pasa es que vos no podés por una puntuación poner en riesgo la vida de una persona. No, está claro, pero si de eso dependen tus ingresos, también es entendible que el aliciente sea ir un poquito más rápido. De todas formas, yo creo que acá ya sabemos de la gravedad de esta historia, está la información, están todos los recaudos de prevenir y de... Creo que acá es trabajar sobre el cambio de conducta. Y el cambio de conducta es una cosa difícil de cambiar. Pero sí tiene que haber un efecto shock de impacto para que se genere la conducta. Si no hay, o sea, lo primero que tiene que hacer es despertar la conciencia en la vida, en las escalas, ¿no? O sea, gente que está trabajando en la construcción está mucho más expuesta por las alturas a la vida. La percepción de riesgo puede ser baja porque está la práctica o lo que sea, bien de bien. Pero de alguna manera generar la conciencia de que lo tenés que usar es quizás de las cosas más difíciles de generar como cambio, pero se puede hacer. Y lo que sí tiene que haber es y hay planes y estrategias para poder generar cambios de conducta. O sea, que van contra las ideas que yo tengo instaladas de que esto tranquilo y no pasa nada, lo sé, esa historia sé cómo funciona, pero no activa mi conducta.
entonces es como si no lo supiera. Que sospecho que debe ser, no sé qué pasó, pero me atrevo a pensar de que lo que pasó con el arquitecto ayer, soy el arquitecto. Y no me va a pasar a mí, o sé cómo funciona esto, y en los accidentes lo que hay siempre son los imprevistos, que van más allá de lo que tú sabes. Tiene que ver con cómo tú, de alguna manera, prevés eso que no está bajo tu control. Y saber que no tenemos control sobre todas las cosas es importante. Es lo mismo que pasa con el que va en las motos. A mí me enferman realmente. ¿Por qué? Porque te pasan por la derecha y quien está arriba de la moto, y yo me he subido arriba de una moto, y tiene una ilusión de control que no existe en la realidad. Pero estás en la moto y tenés esa sensación de que lo manejo. Pero cuando tú vas en el tránsito y te pasan por... El ejemplo del pasar por la derecha, que me parece que es el más tonto, pero es el más común y repetido. Tú no estás controlando la derecha, estás controlando la izquierda, estás controlando que te vienen por el costado. Entonces, cualquier movimiento... Yo venía para trabajar acá hace cuestión de un mes y me pasó lo mismo. Una bicicleta entre un ómnibus y yo, entre el medio. Se metió. ¿Y...? Alfredo, Fernando hablaba de cambios culturales, son cambios que por lo general suelen ser bastante lentos también, ¿no? El Zunca, recordaba... Claro. Sí, tiene lo de obra segura, ¿no? Claro, exactamente. A finales de los 80, además, había un número de accidentes muy grande. Muchísimo más grande. Un cambio muy importante. Y yo creo que ahí el sindicato de la construcción se dedicó a hacer eso, obra segura. Escúchame, el obrero tomaba vino en el almuerzo. Es cierto. ¿Está? Hoy está prohibido eso. También está prohibido el tema de la marihuana, ¿no? No me vayas a laburar a una construcción fumado con un porro porque no tenés la misma... Es decir, ojo al gol con percepción. Eso. Ahora, hay 40.000 accidentes laborales por año, según el Banco de Seguros. ¿Está? De los cuales son 30 muertes, van hasta ahora. Solo 33% en la construcción. El delegado de la construcción... En las obras grandes está el delegado de seguridad que te dice, no, ponete esto, ponete lo otro. En las chicas... No sé si hay delegado. Yo escuchaba declaraciones de Ruibal, que de la Cámara de la Construcción, diciendo que muchas veces la responsabilidad última es de la empresa, porque muchas veces no, sobre todo porque no brindan los accesorios. ¿Tá? Creo que las empresas grandes lo hacen. Las obras chicas, no sé si están así. Ahora, hay elementos clave en seguridad, como que el tipo que está haciendo en carpintería algo o en metal y no se pone lentes para protegerse de las astillas o lo que sea. Es decir, hay un montón de accidentes laborales o se cortan un dedo, es decir, hay un montón de gente que queda lisiada. ¿Tá? Entonces, creo que ahí pasa por educación permanente y control de los propios compañeros. Es decir, che, no hagas eso porque te puede pasar tal cosa. Y darle bola a eso, ¿no? ¿Cómo está el cuerpo inspectivo en ese sentido? Y lo dejaron muy mal. Escuchar cada cosa. El cuerpo inspectivo, en definitiva, en el Ministerio de Trabajo se divide en dos: lo que es condiciones ambientales de trabajo y condiciones generales de trabajo. Todo lo que es accidentes de trabajo se encarga condiciones ambientales de trabajo. Nosotros cuando nos fuimos dejamos un llamado para 10 inspectores. Sí, un llamado. Sí. Bueno. ¿Pero por qué no nombraron? Porque voy a nombrar. era un problema que no quisieran. Claro. Pero en definitiva, a ver, esto no es que pase por tener más o menos inspectores. Yo creo que eso sería una discusión demasiado sencilla. A la falta, no, honestamente, sin chicanas, ¿no faltan inspectores? Yo creo que en condiciones ambientales de trabajo sí. Y que hay que tener un poco más, sí. Ahora, todo esto pasa por no tener inspectores, claramente no. No, claro. Porque aparte pasa algo y el ministerio está ahí en el momento. Entonces es imposible tener un inspector. De hecho, en UPM teníamos la inspección permanente y hubo 2 muertes. Sí, claro. Pasa igual. No pasa igual. Es como el policía también. Exactamente. Sí, O sea, no es que ponele que nosotros podamos poner un inspector en cada obra y bueno, sí, capaz que bajás un poco, pero va a pasar de todas maneras porque muchas veces es hasta una fatalidad, ¿no? O sea, en el tránsito es imposible. Cuando se caen cosas o hay problemas técnicos que hacen que se rompan máquinas y cae, me acuerdo hace poco, un trabajador se cayó para dentro de un silo. También, o sea, es como que están en el medio rural, sucede mucho también, incluso con las inclemencias climáticas. El universo es bastante amplio. Es muy diverso. Y obviamente, ya te digo, yo creo que en condiciones ambientales de trabajo sí estaría bueno tener más inspectores. Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar